Algunos ya nos hemos visto, conocen la metodología de cómo es que yo trabajo el texto. Yo no voy a repetir lo que dicen los libros. Ahí están los libros para que ustedes los puedan leer. Mi énfasis siempre está en la parte exegética, ¿no? Que podamos todos distinguir la diferencia entre lo que otros dicen, ¿no? Comparar eso con lo que yo estoy leyendo en las escrituras, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir y pueda yo entender lo que el texto está diciendo? ¿Sí? En ese sentido, hay muchos que se hacen llamar exégetas, pero están repitiendo más lo que su denominación dice o lo que otro dijo, ¿sí? Entonces ya conocen esa parte, vamos a profundizar en esa parte metodológica, porque eso nos ayuda a tener cierta independencia de conceptos preconcebidos y estar sujetos y sensibles a lo que el Espíritu Santo nos va a guiar e iluminar para entender el texto bíblico. Entonces, vamos a orar ahora y empezar a ver esos temas y no simplemente que nosotros digamos, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, es que yo soy presbiteriano, tengo que creer esto. Eso yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento, ¿no? La idea es, yo creo lo que la Biblia dice. Ahora, la iglesia presbiteriana está acertada en ese sentido, bien, ¿no? Y lo que esté equivocado, lo sacamos. Ahora, con el tiempo, hay otro factor que algunas iglesias que dicen ser reformadas, si bien es cierto, hay que estar manejando el tema doctrinal, pero el problema es que van cambiando, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, si ustedes se han puesto a pensar, la iglesia, la iglesia, un momentito. Wilson, ¿te fuiste a Oxapampa? No, hermano, ya solamente me fui para la Asamblea General. El Presbiterio es solo para Oriente. Sí, sí. Está bien. Sería bonito, ¿no? Un retiro de puros seminaristas, no sé, guau, cosa Wilson, primero vas a ir a lo que hacen en su, creo que donde está Cristian, creo que hacen reunión de jóvenes, ¿no? Campamento, ¿no, Cristian? ¿Quieres conocer seminaristas o qué Eh, cosa? ¿Qué conocer, Wilson? No, fue ese es Brian. una reunión de seminaristas, de confraternidad, ¿eh? Sí, qué mal, qué mal. Yo pensé que era el chisme, Brian, ya. Brian tiene cosas de profeta, tiene cositas de profeta. Listo, continuamos. Ya. Muy bien. Una de las dificultades, como decíamos, era el tema de no conocer, de interpretar correctamente las escrituras. Esa es nuestra labor. La teología lo que busca es eso, no buscar una interpretación o descubrir algo misterioso, ¿ya? Eso vamos a tratarlo también, porque muchos escucho como que han descubierto la pólvora a la hora que predican o dicen algo, y eso es algo que ya lo dijo otro, o sea, nadie está descubriendo acá la pólvora. La idea de la reforma es volver al sentido original de lo que la iglesia empezó a hacer, la iglesia, la primera iglesia, ¿no? Empezar a regresar a eso, ¿no? Entonces, en temas de interpretación, cuando no sé, creo que sí ya han llevado historia de historia del cristianismo, con Justo González. Como siempre les recomiendo, son 3 tomos del libro de Justo González, léanlo los 3, porque un cristiano, una persona, o en este caso un cristiano que no conoce la historia del cristianismo en la iglesia que estamos,
en este tiempo, un estudiante debe dominarlo. ¿Por qué? Porque el que no conoce la historia, ese es un dicho, ¿no? El que no conoce su historia va a volver a cometer el mismo error. Y esos son los problemas que atraviesan muchas sectas que ahora están apareciendo. Bueno, ya con mucho tiempo, pero son contemporáneas. Entonces aparecen como por ejemplo los testigos de Jehová repitiendo una herejía del siglo III, ¿no? Y otras iglesias, dice, evangélicas, pero que hablan herejías, ¿no? Algunos predicadores predicando acerca de Cristo y soltando herejías, pero que si hubiesen estado en ese tiempo, ¿cómo hubiese sido, no? En estos tiempos somos más contemplativos, pero no podemos, como caer en eso. Tenemos que aprender a mantener la atención que existe en las escrituras con respecto a los temas más importantes o relevantes, las doctrinas principales y distinguir de las doctrinas secundarias, ¿no? Las doctrinas secundarias ya hemos mencionado en clases anteriores, ahora seguramente vamos a mencionarlas, pero el curso que vamos a tomar ahorita debió haber sido de repente uno de los, bueno, la mayoría son de primero y otros están por algún tema, la doctrina de la salvación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a abordar, no, como les digo una vez más, lo que dicen los libros, lo que dicen los libros ustedes lo van a leer, ¿sí? Esa es una labor que ustedes tienen que hacer toda la vida, ¿no? Entonces, digamos, alguien se gradúa en algo, no, continúa leyendo, ¿qué? Libros, pero también sigue leyendo las escrituras, va profundizando más, no va descubriendo, sino lo que hace es entender mejor la palabra, la interpreta mejor y conoces mejor a Dios, que es nuestro propósito. Uno de los grandes problemas de muchos de nosotros es que no conocemos a Dios. Algunos de repente conocen algo. Alguien dirá, bueno, alguien que es profesor, ¿conoce? No, o sea, le falta. O sea, lo peor que puede pasar a una persona es decir, yo ya conozco todo. No. Entonces, cuando uno dice eso, comete un error. Dejamos de ser enseñables, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de otra persona de repente, pero como nosotros sabemos todo, entonces ya no, eso no, ¿no? Y queremos ponernos a enseñar a personas que tal vez ya han pasado por eso. Y eso es la historia. Por eso es importante leer de cajón los libros de Justo González, ir leyéndolos de a poco, ¿no? Para poder ir haciendo un programa, algo para poder leer todo eso y conocer los acontecimientos que ha atravesado la iglesia y sobre todo, por ejemplo, el libro de Justo González, Historia de las Doctrinas. En Historia de las Doctrinas debemos dominar esa parte, por lo menos conocerlo, ¿no? Para no andar volando o repitiendo cosas que están mal dichas, ¿sí? Muy bien, entonces ahorita estoy descargando la lista y oramos para empezar, ¿ya? Oremos, acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, que empezamos el día de hoy una nueva materia de estudio, pero nosotros no venimos por interés académico, aunque necesitamos de eso para tener orden, mejor entendimiento, sino que venimos porque queremos conocer más acerca de tus escrituras, porque conociéndote más podemos hacer tu voluntad, donde muchas veces nuestra voluntad choca con la tuya. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a poder distinguir cuando no estamos de acuerdo en un punto, porque las escrituras tuyas no tienen dos interpretaciones, tres interpretaciones. No, eso no es correcto, Señor, es una sola. Sin embargo, como seres humanos, entendemos de una forma u otra forma. Ayúdanos, Padre, a encontrar esa verdad en las Escrituras, encontrar el fundamento bíblico entendible para poder empezar nosotros no a pelear con otros, sino que a defender realmente lo que la palabra de Dios dice, Señor. Ayúdanos porque de esa forma, de alguna forma podemos hacer mejor tu voluntad en nuestras iglesias, primeramente en nuestras vidas, empezar a trabajar en cada aspecto de nuestras vidas, madurando, que nuestro carácter se parezca más al de Cristo y desde ahí, Señor, con toda humildad, poder llevar ese mensaje y enseñanza a los hermanos en la iglesia, a los nuevos que se van a convertir a causa de conocer el Evangelio para que se reconcilien contigo. Gracias, Padre. Pedimos que desde ahora en adelante, Señor,
tu presencia sea en este tiempo y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes para poder llegar a entender correctamente tu palabra. Te damos gracias. Pido que bendigas a cada alumno, dale las capacidades que nosotros no tenemos. Nosotros somos débiles, no tenemos sabiduría, pero en ti sí lo podremos tener, Señor. Y esa sabiduría necesitamos, Señor. Gracias. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo es acá? Bueno, vamos a empezar. Voy a dar tiempo, unos 10 minutos para tomar la lista. No sé, creo que son más los que están en la lista, mientras que voy a dar esa chance hoy día. El tema que vamos a tratar es doctrina de la salvación. Y hoy día en esta primera parte hasta el descanso va a ser de 7 a 8:30, ¿no? 8:30 es una hora y media, descansamos 15 minutos, ¿sí? Por favor, me avisan a las 8:30, porque a veces yo me voy al tercer cielo y me olvido del tiempo, no me canso, nada, ¿no? Entonces avísenme, por favor, faltando 5 minutos para poder terminar 8:30, descansamos 15, ¿sí? A veces nos hemos pasado también, algunas veces, porque el tema ha estado bien interesante y queríamos continuar, pero el ideal es descansar 15 minutos para preparar un café, algo y continuar, ¿sí? O entrar al baño. Muy bien. Entonces, estamos en el tema doctrina de la salvación y los aspectos introductorios de la doctrina de la salvación. Quiero hacerles a todos una pregunta, ¿no? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan acerca de la Biblia? ¿No? Ya, todos creo que no vamos a discutir ese tema si la Biblia es suficiente o no, ¿no? Creo que de alguna forma todos tienen formación en sus iglesias, ¿no? Tal vez algún hermano en la iglesia que está, bueno, vamos a tratar el tema de la suficiencia de las escrituras, ¿no? Es un tema bastante, y el que no lo sabe, bueno, no lo voy a tratar muy a profundidad, vaya y pregúntele a su pastor, porque esa es responsabilidad de su pastor enseñarle acerca de la suficiencia de las escrituras. Ahora, si el pastor enseñó y usted estuvo entretenido en otra cosa, bueno, ya no es culpa del pastor, es culpa de usted. De alguna forma trate de leer algunos aspectos de la suficiencia de las escrituras. O sea, ¿qué es la suficiencia de las escrituras? Es que las escrituras son suficientes para entender todo. ¿Qué significa eso? No necesito otra cosa yo para entender. Es suficiente la escritura para todos los aspectos. Para todos los aspectos. Yo quiero conocer a Dios, necesito, Señor, envíame un sueño. Usted necesitará que el Señor le ponga un sueño. No sé, ¿ustedes qué dicen? Necesitaremos para conocerlo al Señor a través de un sueño o de unas letras en el cielo. ¿Necesitaremos? ¿Ustedes qué dicen? A ver, Wilson, ¿tú qué dices? ¿Necesitas tener un sueño de revelación? ¿Para qué? O sea Fui que a si ver así una empezamos, pastilla ¿cómo vamos a acabar? Ahora, ve. Eh, no creo. No, si en primera nomás nos meten un gol, ya perdimos el partido, pues. Bueno, voy a repetir ya, pues será porque están nerviosos, están acomodando las cosas, entiendo. Uno de los problemas de estudiar en la casa, hermanos, uno de los problemas de estudiar en la casa es que a veces hay varios aspectos que nos van a distraer, ¿no? Se tocan la puerta, todo, yo entiendo, pero traten de estar en un espacio, ¿no? ¿No? Una de las cosas que yo les recomiendo a todos los estudiantes es que hay un mito que nosotros podemos hacer dos cosas a la vez o tres cosas a la vez. El que la puede hacer tres cosas a la vez, tiene una inteligencia privilegiada. Algunos dicen que la mujer puede hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Que
que el hemisferio trabaja, esos son mitos, esos son mentiras. Cuando vemos un poco el tema de los aspectos de concentración, sí es verdad que alguien puede hacer varias cosas, ¿no? Varias, pero no se concentra en ninguna, me dejo entender. Pero cuando nosotros solamente la capacidad que tenemos es para enfocarnos en una sola cosa. Entonces, cuando nos distraemos con otras cosas, ¿sabes qué? Aprendemos mal, a medias, ¿no? Entonces, mi recomendación es tratar de concentrarnos como si estuviéramos en un salón de clase. Y sí, ciertamente es un salón de clase virtual, pero en vivo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, muy bien, tratemos de concentrarnos un poco para escuchar. Yo sé que pueden ver la grabación luego, pero tratemos de concentrarnos para poder interactuar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber acerca del estudio en soteriología es que, ¿cuál es el tema principal de las escrituras? Yo quisiera preguntar, creo que Brian quiere comentar. ¿Cuál es el tema principal de las escrituras? Esa pregunta no quería comentar. Yo quería Allá. hablar sobre los sueños, pero puedo responder esa pregunta. Ya está bien, háblame de los sueños. Sí, ¿Estás con sueño? sí, dígame su sueño para interpretarlo. No, yo quiero hablar sobre eso. Yo he visto muchas iglesias que yo entiendo que quieren procurar tener dones en su Se iglesia. oye bajito, o me parece, se oye bajito. Por favor, si Sí, puedes subirle a tu micrófono. ya voy a gritar. Bien, Sí, hay, grita. hay muchas iglesias que procuran, siempre dicen, ¿no? Pero tú no puedes controlar al Espíritu Santo. La Biblia dice que los dones están hechos para procurar edificar la iglesia, ¿no? Entonces, prohíbe los dones, entonces no sería lo correcto, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa suficiencia de la escritura, como usted menciona, ¿no? Es necesario tener otra revelación, es necesario tener otra fuente o estamos sujetando al Espíritu Santo o limitando la palabra correcta, ¿no? Entonces, ahí Ya. entra ese punto de contradicción. Yo considero que no, o sea, considero que el Espíritu Santo es un Dios de orden y está sujeto a la escritura, ¿no? Entonces, si nos sujetamos a la escritura es la palabra profética más segura, ¿no? Entonces no deberíamos Así es, depender de sueños. Es así mi es. comentario, ¿no? Es correcto y buena pregunta que también haces. Digamos, es suficiente cuando decimos que es suficiente las escrituras, es que no necesitamos más revelación de Dios de otra fuente, ¿sí? Entonces, digamos, ah, uno de los problemas que tenemos nosotros muchas personas lo místico es bueno, no es malo, por si acaso, pero el misticismo y todo lo que, cuando una palabra le ponen el ismo, ya es un problema, ¿no? Entonces, lo místico sí hay, pero el misticismo es el problema, ¿sí? Entonces, uno de los temas que nosotros pensamos es que Dios es vamos a las escrituras, ¿sí? Vamos a las escrituras, saquen su Biblia, ¿no? Y voy a preguntar a algunos que están con la cámara apagada, ¿ya? Los que están con la cámara prendida, sé que estamos pero también participen, ¿ah? Porque yo cuando voy a un sitio, prendo mi cámara es para poder interactuar con las personas que están ahí, como si estuviera en una clase presencial, ¿no? Pero ya de alguna forma estamos acá conectados. Entonces, vamos a Primera de Juan. Pastor, disculpe. Hola, León. ¿Cómo estás? Sí, dime, Pastor, Leo. lo que pasa es que acá en Chocofán la señal es un poco lenta y si la cámara, ahí míreme, acá estoy. No, está bien, Leo. Yo te entiendo, no hay problema. Yo ya comprendo esa situación. Mantén la cámara apagada para que haya mejor señal, sí. Entonces, pero siempre tratemos de estar conectados. Muy bien, gracias, Leo. Siempre mencionándome, ya yo sé que ahí están, hacen su esfuerzo también. Bueno, vamos a regresar al tema del texto bíblico, Primera de Juan, ¿sí? 1:5, ¿quién puede leer?
Bien, pastor. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y Ya, os pregunta, anunciamos. Cristian, ¿quién es él? Ah, Dios, El mensaje que hemos oído, pero es Dios, específicamente de qué persona, de ¿De Dios está hablando. Jesús? De Jesús, Jesús. de Jesús, ¿no? Sí. Y os anunciamos. ¿Qué Ajá. cosa? Dios Bueno, es, Dios es luz no hay, y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, ya. Ahí vamos a pensar, mira, escúchame. Uno de los problemas que sucedía en el tiempo de Juan es que habían unos que se llamaban gnósticos, ¿sí? Entonces, para los gnósticos y para otras sectas, había un tema de que Dios no lo puedes conocer. Ellos pensaban que Dios es misterioso, no lo puedes conocer. Entonces, necesitas tener un level más alto de espiritualidad. Un chamán religioso que se toma una fumadita y llega más alto, ¿no? Estoy haciendo un poco para que no se me duerman, pero, o sea, es eso lo que están tratando de mencionar, que alguien en un estado de éxtasis, por eso digo los chamanes, o otra, cualquier cosa, puede recién conocer a Dios. Entonces, Juan está combatiendo ese tema y dice, ¿qué es lo que dice? Dios no es oscuridad, no hay tinieblas. Dios es luz, se le puede ver, se ha dado a conocer y ha dado las escrituras para que lo podamos conocer. No es alguien misterioso, no es alguien inalcanzable. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos conocer al Señor, ¿no? Y la Biblia empieza a revelar eso, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad si ya somos creyentes, ¿no? Para los no creyentes, ustedes saben que necesitan ellos, no pueden creer. Pregunto, ¿por qué un incrédulo, una persona X que no es creyente, eh, este, cuál es su condición Está muerto en sin delitos y Cristo? pecados. ¿Perdón? Están muertos en delitos y pecados. Es una creación, pero no es hijo. Ya es una creación, pero ¿cuál es su condición? Según la Está Biblia, Roger, Romanos dice que son enemigos de de Dios. pecador. ¿ya? Pero Roger, tú dijiste algo, Están muertos en sus delitos y pecados, muertos está espiritualmente. muerto. Alguien que no es creyente, ¿por qué crees que no reaccionan? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Así de simple. Ahora, alguien que está muerto entiende, no entiende. ¿Por qué? Porque está muerto. Necesita de Dios. ¿El muerto puede buscar a Dios? No puede. No, porque no Un tiene vida muerto, espiritual. porque no ha nacido de nuevo. Ahora, hay muchas personas que piensan que han nacido de nuevo, pero la realidad es que no han nacido de nuevo, son muertos que están repitiendo como loritos y tratan de tener una vida espiritual aparentando. Entonces pueden predicar, escúchenme por favor con mucho cuidado, pueden hacer milagros, pero en el día final le dirán, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, no les conozco, hacedores de maldad. Porque ustedes hacían lo que les daba la gana. ¿Por qué hacen lo que les da la gana? Porque no conocen a Dios, no conocen su voluntad y no la hacen. Hermanos, la salvación consiste ¿en qué? ¿En qué consiste la salvación? En que conozcan a Jesucristo, al Dios Padre y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Juan, el Evangelio de Juan. Por eso la clave, hermanos, todos nosotros, todo cristiano debe conocer lo primero, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y dominarlas.
Porque si no, vamos a tener el problema de pensar de que Dios es inalcanzable. ¿Por qué es inalcanzable para algunos? ¿Por qué? Porque están muertos. Pero la persona que ha recibido a Cristo ha sido regenerado, no que lo ha buscado. No, algunos dicen, no es que yo lo busco al Señor. No, no puedes buscar. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Entonces el Señor es el que busca. Y lo que hace es darnos salvación. Y después vamos a ver algunos elementos de eso. ¿Sí? Hasta ahí vamos comprendiendo. Entonces, cuando hablamos de revelación, eso tenemos que tenerlo claro. La revelación que el Señor nos da es suficiente. Ahora, hay textos aparentemente contradictorios, ¿sí? Pareciera que dijera una cosa, sin embargo, vemos que otros textos dicen esto. Entonces, esa es la labor en los textos, no textos oscuros, sino textos más difíciles, y hay que entender el contexto. Entonces, ahí a veces aparecen ciertas aparentes contradicciones, pero la Biblia no se contradice. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué la Biblia no se contradice? Lo he mencionado en algunas clases. ¿Por qué en la Biblia no hay contradicción en las escrituras? ¿Alguien sabe? ¿Por qué, porque es infalible? ¿Por qué? Ya es infalible, sí, ya está bien, pero tiene una razón por qué es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque es el mismo autor. Muy bien, Brian. ¿Ese quién te ha enseñado, ah? Yo, en la iglesia de Filadelfia, ¿conoce? No, sí, tienes razón. Ese es el mismo autor. Y el mismo autor es perfecto. Dios es perfecto. No hay ninguna tinieblas en él. No hay nada extraño. El problema es que a veces no entendemos. Y esa es la razón por la cual ustedes están viniendo al seminario, para comprenderlo mejor, estudiarlo mejor y poder explicarlo mejor y capacitar a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? La salvación por medio de Jesucristo. Ya, muy bien, Max. Ese es el tema. Entonces hay dos cosas que tenemos que entender. El tema principal de las escrituras es la salvación. ¿De quién? Del hombre pecador y su alejamiento del Padre. Nosotros nos hemos alejado del Padre. Por eso que Jesucristo viene a reconciliarnos con quién? Con el Padre. ¿Sí? Porque nos hemos alejado, nos hemos perdido. Entonces, ese es el tema. Entonces, eso significa que la salvación es el tema más importante en las escrituras. Y esa es doctrina de la salvación, soterología, ¿no? Después vamos a ver las definiciones que no son muy importantes, ya cada uno sabe, ¿no? O más o menos va por ahí. Pero la doctrina de la salvación es importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Entonces, uno de los problemas que existen fuertes y que algunos dicen no es muy importante, pero si es la doctrina más importante, entonces, ¿por qué algunos piensan que que la salvación se pierde? ¿Por qué otros dicen la salvación no se pierde? Son dos enfrentamientos fuertes. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Se pierde? Entonces, escúchenme por favor, y después ya no vas a hacer la discusión acá, solamente les voy a exponer y después vamos a tener un tiempo para conversar. ¿Por qué si la salvación, miren, si la salvación se pierde, por qué dice vida eterna? O sea, nos salvamos y pasamos a vida eterna. Si la salvación se pierde, entonces sería una vida temporal, pero la Biblia dice vida eterna. Por favor, manejen ese concepto. La Biblia habla de vida temporal o de vida eterna. Díganme ustedes. Vayan tomando nota de textos que son, ya tenemos que tenerlo de memoria, ¿no?
17:3. Juan 17, Alguien que ¿no, no haya pastor? leído pueda leer. Es Juan, ¿no, pastor? Es Juan, ¿no? Amén, Juan, pastor. Juan. Ya, hola Adri, ¿cómo Adelante. estás? Buenas Adelante. noches, buenas noches. Juan 17:3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya. O sea, ¿qué está diciendo el texto? Hermanos, mi denominación no me ha dicho, ¿ah? Yo comparo lo que la iglesia donde estoy dice y cree. Si cree lo que dice las escrituras, excelente, sigo ahí. Me dejo entender, porque la Biblia es suficiente. Entonces tengo que entenderlo correctamente, no entender lo que me dijo alguien, por favor. Yo sé que la mayoría creen, tienen el tema de la seguridad de la salvación, pero quiero que abordarlo por todo sitio, porque aún a pesar de eso, hay personas que en nuestras iglesias les han dicho eso, entonces siempre están, creo, por si acaso voy a hacer esto, por si acaso voy a hacer aquello, ¿no? Entonces hay si la doctrina principal de la salvación se pierde, vamos a ver los aspectos que van a venir detrás de eso. Ahora, acá dice, esta es la vida eterna, ¿no? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Entonces, alguien que ha conocido al Señor, ¿no? Ese que ha conocido al Señor es el único Dios verdadero, lo ha conocido. Y a Jesucristo, a quien envía, o sea, ha sido salvado, ¿no? Pero ha pasado de muerte, acuérdate, ¿cuál era nuestra condición? Del incrédulo, el no creyente, muerte. ¿Ha pasado a qué? ¿A qué ha pasado? A vida temporal, ¿no? Vida eterna. ¿Qué dice el texto? Vida eterna. O sea, la persona que el Señor ha salvado no pierde la salvación. ¿Cuál es el problema, pastor? De que veo gente que no se comporta así, vive así. El asunto es que esos no son salvos. Los que el Señor salva, a esos persevera, a esos justifica. Los llama, los justifica, ¿no? Vamos a ver cómo es que la doctrina de la elección tiene que ver con la salvación. Lo hemos tratado con algunos alumnos en otros cursos, el tema de la elección, pero antes de llamarte, Dios ya ha elegido. Y vamos a ver los aspectos de la elección, cómo es el proceso de la salvación. Y a esos que ha llamado, ahora dice Romanos, los justifica. Y esos que justifica, los persevera. Ahí sigue avanzando, pero yo quiero parar en una parte. Si te ha justificado, ¿cuál es la característica del que ha sido justificado por el Señor? La santificación, pastor. Muy bien, la santificación. Y el Señor se encarga de perseverarte. Él va a hacer todo lo posible para que tú perseveres. ¿Qué significa perseverar? Es que yo voy caminando y me tropiezo en el camino y me caigo, ¿sí? ¿Entienden qué es caminar, no? Bueno, muchos de acá paran en carro nomás, pero caminen un poco, ¿no? Caminas, te caes, te golpeas, pero el Señor se va a encargar de mandar a alguien para levantarte y ayudarte a caminar. Y algunos dirán, no, ya me quedo tirado ahí. No, no, no te puedes quedar tirado porque el Señor ha hecho todo para que perseveres y lo va a hacer. Y ese que persevera, entonces, sigue caminando, tiene sus días buenos, sus días malos, pero va cada vez caminando y va madurando. Ya no se cae, pues ya pisa una cáscara, ya le esquiva la cáscara, ¿no? Ve un hueco, ya no empieza a madurar. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, ¿cuál es la característica de que alguien ha sido justificado, es salvo? Porque persevera.
Entonces, todos esos elementos vamos a tratar acá en doctrina de la salvación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Se han asustado? ¿Han perdido la salvación? ¿Están preocupados? Pastor, y de dónde sacan la idea, algunos, hermanos, digamos así, tienen alguna idea de que la salvación hay que conservarla, dicen? ¿De Ya. dónde sacan esa idea, pastor? Porque, o sea, Claro, el hecho de que la salvación hay que cuidarla es que la idea de cuidar la salvación es algo que la Biblia también dice, pero que no depende de ti, o sea, no depende de que tú la cuides, porque no está diciendo que la vas a perder. Y creo que hemos tratado con algunos los textos bíblicos donde Jesús dice, lo vamos a tratar también durante la clase, si no estoy poniendo algunos elementos, ¿por qué es importante, no? Dice que el Señor, ¿en dónde estamos nosotros? Los creyentes, los discípulos, ¿en dónde están? En las manos del Señor. Y de mi mano, dice Jesús, nadie lo puede, ¿qué? Hablen, pues, Arrebatar, hablen. arrebatar, Nadie lo puede arrebatar. arrebatar. Si uno pierde la salvación, entonces ya no depende de Dios o de Cristo, sino depende de quién, de nosotros. La salvación es de Dios. Vamos a ver también todos esos elementos. Entonces, vamos a ver también un poquito de la historia, dónde empieza eso. Los reformadores no creían eso, que la salvación se perdía. Los reformadores, ninguno de ellos entendía que la salvación se perdía. A partir de Lutero, él entiende que la salvación no se pierde y que la salvación no es por obra, sino por gracia. Eso sí saben, ¿no? Entonces, a partir de la reforma, viene ese movimiento para volver a las escrituras. La suficiencia de la Biblia fue el acontecimiento más importante de la reforma. Años más adelante de la iglesia, o sea, parte de nuestra historia como iglesia reformada, iglesia cristiana o evangélica, como le quiere, algunos no le quieren llamar iglesia evangélica, pero ya entendemos que es los cristianos, pero los católicos también son cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Que el lugar de salvación es que tú seas miembro de la iglesia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el medio de salvación es Cristo. Si tú pones tu fe en Cristo, eres salvo. Evidentemente que después, si hay tiempo, ¿no? Porque algunos, pues, a última hora aceptan a Cristo, el Señor los salva, ¿no? Pero los que, digamos, siguen vivos, ¿cuál es la evidencia de que son cristianos verdaderos? Porque ahora son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Entonces, después vamos a ver también algunas evidencias de la salvación. Pero vamos a ver ahorita, estoy tratando de abrir un... ¿Dónde está? A ver, por favor, voy a pasar lista y me responden, ¿ya? Estamos en la primera clase. Yo normalmente tomo en la primera parte y en la segunda, o sea, son dos veces, ¿no? Que tomo la lista, empezando o a mediados y en la segunda parte, que es después del receso, en la segunda parte. A ver, hermano Javier me dice que está en el presbiterio, ya, ahorita no está. Julio Cristóbal,
Creo que no está. Ayúdenme con la pantalla porque yo tengo que cambiarla para poder ver la otra parte. Entonces, a ver. Acá ya, ya la acomodé. Julio Cristóbal, tampoco está, ¿no? A ver. Zulin Fong. Presente, Zulin, pastor, buenas noches. buenas noches, ¿cómo está? Bien, pastor. Sol Melgarejo. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Bien, gracias. Ya, vamos a poner acá presentes. Roger Luna. Buenas noches, pastor. Ya, presente. ¿Cómo está, Roger? Jorge Ávila. También estaba, creo que estaba Presente. llegando a la casa, ¿no? Presente, pastor. Listo, bienvenido, Jorge. Adi de la Cruz. Pastor, buenas noches, presente. Buenas noches, bienvenida. Cristian Villalta. Presente, pastor. Buenas noches. Cristian Nuevamente lo Villalta. saludo. Villalta, ¿no? Tu apellido es Villalta, ¿no? Sí, sé que va a decir que el pastor Alfredo también es mi tío lejano. ¿Es tu tío, no? Ya, listo. Entonces, por el apellido te aprobamos. Brandon Estrada. Ortega soy, Brandon Estrada Ortega. Ya estás Apruébeme. aprobado. Con ese apellido ya pasas sin estudiar de frente al Me a voy pastorear una entonces. iglesia. A su llamada, él es su llamada. Ya. O sea, que tal corrupción, ¿no? Julio Blas. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, Julio. Luis Bobadilla. Luis Bobadilla. Wilson Chapa. Buenas noches, pastor, Wilson, presente. ¿cómo está? Buenas noches. El único. Leoncio Díaz. Presente, acá estamos, activos. Buenas noches, qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Yamir Girón. Yamir Girón. Henry González. Henry González. Antes lo vi. Henry González. Ahí está, pero no sé si puede hablar. Henry. Como ya está salvo, dice que el Señor ya sabe que está acá. Ahí está. A ver, vamos a darle tiempo para que responda, ¿ya? Henry González. David Melgarejo. Buenas noches, pastor. Presente. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Iván Melgarejo. Pastor, presente. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, pastor. Leila Murillo. Leila Murillo. Antes la vi por ahí. Max Alba. Presente, maestro. Listo. ¿Esos son todos? ¿Hay alguien más que no he llamado? Pastor, Leila dice que está presente, pero no puede hablar en el chat, ha escrito. Sí la vi en antes. Ya. Con el chat me avisan ya, porque a veces me concentro más en ver otra cosa y no tanto el chat. Ya, voy a ponerle que asistió, pues, ¿no? Ya. Listo. A ver quién. Ya estamos. Archivo guardado. Muy bien. Hasta el momento, ¿alguna consulta, algún tema que quieran? No tema aparte, es el tema de doctrina de la salvación, ¿no? Si quieren preguntar acerca del diezmo, ya vayan al curso de diezmo, ¿no? No sé por qué siempre en algunos sitios preguntan mucho
Estamos viendo un tema, preguntan del diezmo, no sé por qué. Yo les respondo, no den, pues, si no quieren dar, no pregunten, no den nada más, ¿no? Porque es bíblico, ¿no? Tienes que darlo con alegría, ¿no? Si lo das así, dudando, un poco así, no lo des, no sirve. A ver, muy bien, entonces avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Avanzamos. Vamos a avanzar a algunos elementos en la segunda parte. Vamos a revisar un poco el sílabus que voy a usar, porque lo estoy estructurando más o menos en relación a lo que necesitamos en este. Después voy a hacer algunas preguntas a cada uno. Quiero un poco ver qué es lo que saben sobre la doctrina de la salvación. El hecho de no saber mucho está bien porque acá lo vamos a aprender, pero siempre es bueno preguntar en la iglesia al pastor de la iglesia, pastor, ¿y usted qué piensa de la salvación, no? Y principalmente siempre el punto principal de controversia es, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿No? ¿En qué consiste la salvación? Otros elementos los vamos a tratar acá y vamos a ver cuáles son las dos diferencias, ¿sí? Entonces, doctrina de la salvación, vamos a ver algunos aspectos introductorios, por favor presten atención. No se olviden de avisarme 8:25 para ya ir aterrizando y terminar 8:30. Como habíamos dicho en antes, la doctrina de la salvación o soteriología, mencionamos, debemos saber que ¿cuál es el tema de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿No? El tema de la Biblia es la salvación, ¿no? Algunos no, para ser mejor esposo, no es o mejor esposa, hijo más obediente, todo eso enseña la Biblia, pero ese no es el tema principal, ¿no? Entonces, el tema principal de las Escrituras es la salvación. Y Jesús es anunciado como el Salvador. Entonces, eso significa que Jesús es el personaje, digamos, principal de esta historia, ¿sí? La historia de la salvación. Entonces, el Salvador y la salvación, escúchenme, por favor, el Salvador y la salvación van unidos. No podemos hacer doctrina de la salvación sin entender a la persona de Cristo. Hago una pregunta. ¿Ustedes han llevado en el siglo pasado cristología? ¿No han llevado cristología? La doctrina del Hijo de Dios. ¿Han llevado o no han llevado? Sí, pastor, hace 2 siglos atrás. Sí. Ya. Ya. Es importante. ¿Por qué? Porque en la doctrina de la salvación tenemos que conocer cuál es la obra de Cristo, porque Él es el que salva, ¿no? Y teniendo eso como base, podemos entender la doctrina en general, ¿sí? Entonces, el Salvador y la salvación van unidos. El papel del Salvador, ¿qué cosa es? Salvar. Bueno, Yo hago una pregunta, ¿a quién debe salvar? Hubieran sacado el Ericsson y ponías a la crisis de la y es más retirar el Ericsson. Ya. Entonces, la idea del Salvador es salvar, ¿sí? Eso sí se comprende. Cuando vino Jesús por primera vez, ¿para qué vino al mundo? La primera venida. Para crear. ¿Cómo? No, la primera venida de Jesucristo, o sea, cuando se encarnó, se hizo hombre, el A verbo salvar. encarnado, para salvar. Es interesante que Dios no ha enviado un condenador, dice la Biblia, sino a un salvador. Entonces,
Sin embargo, esa función de Salvador en el juicio final tiene que ver con la salvación, porque la salvación es para presentarnos justificados en el juicio final, donde ahí sí toda la creación, todos los seres humanos, principalmente los seres humanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y los que están justificados van a pasar al gozo del Señor. Otros que pensaron que estaban haciendo la obra de Dios, pero estaban haciendo lo que querían, ese es otro grupo que le va a decir, Señor, Señor, pero yo prediqué, hice milagros, sí, sí, alejados, hacedor de maldad, yo no los conozco, dice. O sea, sin embargo, tenían ciertos dones. Por eso, cuidado con el tema de, no, yo tengo este don. Yo les hago una pregunta. Voy a dejar de compartir para poderles ver. ¿Cómo es posible que una persona al final diga Señor y le van a decir Señor a Jesucristo y él le va a decir no te conozco? Y esas personas dicen Señor, pero yo hice milagros, o sea, dones interesantes, ¿no? Pero no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la salvación. Yo estoy presentando todos los aspectos del tema de la salvación porque la salvación tiene que ser para poder pasar el juicio final. ¿Sí? Ahí, en ese juicio, después, bueno, vamos a ver en escatología, si Dios permite, yo enseñaré escatología. Ahí se va a ver el tema de cómo son los acontecimientos en los días finales. ¿Habrá milenio, no habrá milenio? Presbiterianos pensando que van a pasar el milenio, no sé qué milenio hablan, repetimos lo que otros dicen, qué es la verdad, y esa es la idea de nuestros estudios, ¿no? Entonces, pero acá estamos en la parte de los cristianos que están haciendo algo y van a ser salvados. Pero hay un grupo que se va a presentar y que van a ser muchos, ¿ah? Yo creo que van a ser muchos. Y van, Señor, Señor. Y veo reclamones, ¿no? Yo no hice milagro, yo no hice eso. Y él les va a responder, yo no los conozco. ¿Ustedes qué piensan? A ver, comentarios. Sí, a ver, ciertamente creo que la respuesta está ahí, ¿no? En el mismo texto que habla Jesús. Porque dice, ciertamente nunca los he conocido, hacedores de maldad, ¿no? Más adelante en algunas cartas recordamos que hay una diferencia, ¿no? No es que alguien que viene a Cristo se haga perfecto. Sinceramente eso es el llamado, ¿no? De ser perfecto como Él es perfecto, pero en ese camino de la santificación vamos a caer, vamos a levantarnos y ciertamente vamos a seguir pecando. Pero hay una diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y una no. La persona que no ha nacido de nuevo practica el pecado, más nosotros no. Entonces, creo que por ahí está. Y ciertamente, como usted dice, ¿no? Hay personas con muchos dones y tiene que ver mucho con la gracia común, ¿no? Que otorga Dios a todos, que no es la gracia salvadora. Y va por ahí el hecho de que personas probablemente quieran hacer muchas cosas para pertenecer a algo o a un lugar, pero de cierta manera en lo más profundo de sus vidas están todavía practicando pecados, que eso le hace hacer un hijo de Satanás, ¿no? Que nos dice la Biblia. Bien. Brian. Sí, yo creo que, bueno, se ha comprobado, es totalmente comprobado cuando se expone a este tipo de personas que son falsos maestros, falsos predicadores. Ellos están totalmente convencidos que tienen la verdad. La pregunta es, si a nosotros nos convence, por ejemplo, el Espíritu Santo de la verdad, ¿qué les convence a ellos? La Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber personas que van a apostatar de la fe. Entonces, definitivamente van a haber personas que en los últimos tiempos van a llegar al juicio pensando que estuvieron predicando conforme a la palabra de Dios, pero han sido engañados por
por otros espíritus o por su propia concupiscencia, han estado predicando algo que no era, ¿no? O no han sido Muy bien. llamados. Bueno, ese es mi comentario. ¿Ya? Pastor, ¿Alguien más? pastor, Max. no tenemos que dejar de lado que el resultado de la salvación son las buenas obras. O sea, tú eres salvo, tiene que haber un resultado de buenas obras. No es Una que evidencia. la evidencia, no es que las La evidencia. buenas obras causa la salvación, no. Si No. partimos desde ahí, entonces entendemos claramente lo que es, digamos, una nueva criatura, digamos, entendemos lo que hay un proceso de santificación diariamente. Entonces, ahí creo que llegamos a una buena conclusión, ¿no, pastor? Ujú. Ya. Muy bien, gracias. El resto deben participar también porque cuando van hablando, yo me voy dando cuenta si saben algo de la salvación o no saben nada, ¿no? Entonces, si no hablan, bueno, entiendo, por ejemplo, caso de algunos que por primera vez están escuchando, está bien, el seminario es un lugar excelente para aprender, ¿no? Y si algunos, yo noto, por ejemplo, yo qué hacía cuando estaba en el seminario, un consejo, ¿no? A veces hablaban de cosas que según los que estaban ahí, es básico. Y yo por dentro me quedaba así, pero yo nunca he escuchado eso. Entonces me quedaba claro, ¿qué voy a preguntarnos? Sino tratar de tomar notas, aprender y después leer sobre eso, ¿no? Preguntar a algunos sobre ese tema que desconozco, ¿no? Lo peor que puede pasar a alguien es no entiendes y lo dejas así nomás. Por esa razón, mi idea es de que ustedes estén bien conectados a la clase, escuchando, atendiendo. Les digo, dos cosas a la vez no lo pueden hacer. Yo entiendo que trabajo y cosas por el estilo, pero no pueden hacer las dos cosas, trabajar y estudiar. No se puede hacer. O sea, terminen de trabajar y pónganse a estudiar, pero no puedan trabajar y estudiar, no van a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos una tarea, y yo noto en las tareas, las hacen simplemente copiando y pegando, acomodando algunos conceptos, ¿no? Y no definieron. Entonces, las notas más altas, que son las que definen un poquito mejor entendimiento, ¿no? Entonces, concéntrense en esto, participen, todos los que están ahí. Yo sé que, por ejemplo, caso de León no puede prender su cámara, no la prendas, pero comenta ahí, ¿no? Yo te voy escuchando, vamos conversando. De repente alguien no está de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, o yo digo, no es necesario que tú estés de acuerdo, ¿no? Si tú estás en desacuerdo en algo, está bien, pero no me digas así es, sino demuéstramelo bíblicamente, ¿no? O sea, demuéstrame con argumento bíblico que mi desacuerdo, ¿no? ¿No? Y si no, pues vamos conversando. Todos me gustaría que participen. Segundo, les voy explicando un poquito el tema de la calificación. Primeramente, si ustedes asisten a las 8 clases que tenemos, ya usted tiene 20 en asistencia, no en 20 todo el curso, ¿no? 20 en asistencia. ¿Sí? Si usted participa y participa en todas, yo no evalúo si dijo algo bien, yo no evalúo si lo dijo bien. De repente dijo algo en contra, está bien, pero participó. Si usted participa a todas las clases, tiene 20, ¿sí? Porque es nota de participación, nota de asistencia. Y la otra parte es las tareas, ¿no? Estoy evaluando si al final vamos a tener un examen, no sé cómo, pero vamos a evaluar si se puede, si no son trabajos y tareas, ¿sí? En algunos casos me han comentado algunos alumnos que no pueden interactuar porque están escuchando y están haciendo otra cosa. Ya, muy bien. Pastor, usted no sea malo. Señor, guíame. Y las escrituras no dice exactamente qué hacer con alumnos que están trabajando y estudiando en el seminario. No dice, ¿no? ¿No? Entonces, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo ayudarlo a los alumnos que quieren estudiar, pero que tienen labores? Entonces, el Señor me reveló algo. No, fue una idea mía y creo que va a solucionar. O sea, si alguien que no puede, me va a mandar y no puede participar, pero está su cámara prendida,
va a tener y no pudo responder de repente presente algo, va a tener la responsabilidad de en una hoja A4 escribir lo que entendió de la clase. Nada más. Yo entendí esto, entendí el otro. Acepto chamulleos, ¿no? Que me chamullen así en una hojita y me lo envíen, ¿sí? Entonces, eso va a ayudarle a su asistencia por alguna situación, ¿no? Ahora, lo otro bueno que tiene es que hay un video grabado, entonces lo pueden ver y con ahí ya me termina de chamullar, ¿no? Entonces, yo me voy a dar cuenta que sí participó en la clase, ¿no? Porque si simplemente mandan tareas, poco complicado, ¿no? Entonces, algunos sí cumplen, pero la idea de las tareas no es cumplir, sino que estar en la clase. Entonces, cuando tú haces una tarea, se nota que en la tarea que has estado en la clase, ¿no? No que lo jalaste de internet. Está prohibido éticamente y también que agarremos de internet, copiemos y peguemos, armamos un Frankenstein ¿no? De un trabajo, un artículo, un ensayo, algo que pidamos, ¿no? Tiene que tratarse sobre lo que, de un trabajo de investigación. Investigué sobre el tema y escribo lo que investigué con mis propias palabras. Y si copiamos algún texto de alguien que ha escrito, lo citamos, ¿no? De forma simple, no pido APA, no pido esos formatos, pero bueno, yo saqué esa idea de mi sueño, ¿no? Me soñé y el Señor me reveló en la noche, tal, ahí lo ponen, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? Entonces, tratemos de mantener eso para poder ayudar un poco a los que de repente no pueden conectarse por trabajo o alguna situación. Por ejemplo, el hermano Javier Trujillo, como dijo ¿cómo se llama el hermano? Eh, no sé si está ahorita Jorge, está en el presbiterio, ¿no? Sí, y él participa bien en el presbiterio, todo, y es uno de los alumnos que más está interactuando. Entonces ya lo conozco un poco. Bueno, él va a tener la responsabilidad de ver el video y mandarme qué le pareció la clase, lo que entendió, una explicación, que yo voy a ver que sí lo hizo, ¿no? Y no perdió la clase. Entonces yo le voy a poner que sí participó, ¿no? Su nota para no bajarle, ¿ya? Muy bien. Pastor, Sí, Henry. buenas noches, pastor. Buenas noches. Estaba pensando, digo, todo lo que estaba mencionando, si al final de todo el curso, pastor, Sí. yo inicié el curso, bueno, creyendo que la salvación se pierde, si al final del curso yo sigo creyendo que la salvación se pierde, ¿habré desaprobado el curso o puedo aprobar todavía? Buena pregunta, ¿ah? Buena pregunta. O sea, ¿cuál es tu postura? Cuéntame. Es una pregunta, bueno, de que no es mi posición. Yo creo que la salvación no se pierde, ¿no? Pero en caso que haya entre nosotros, ¿no? Porque como al inicio estaba mencionando, arminianos y calvinistas, como que va a haber una batalla, una guerra espiritual aquí parece, ¿no? Entonces, yo creo que... No tiene por qué haber Mira, digamos a alguien que piensa que la salvación se pierde. Digamos, yo pienso que la salvación se pierde, ¿no? ¿No? Entonces, después vamos a ver las consecuencias de llevar una vida en la cual pienso que la salvación la pierdo. O sea, es lo que yo conozco de Dios. O sea, ¿por qué yo pensaría que la salvación no se pierde? Porque yo creo en un Dios soberano, que tiene control absoluto de las cosas, que es un Dios que ha elegido, que ha predestinado. Conozco que es un Dios predestinador, que es un Dios que llama, pero no solamente hace eso, sino que también me justifica, me regenera, me transforma. Y no solamente me transforma y ahora me deja, sino que ahora, ¿qué hace? Me persevera, me va a ayudar a llegar a la meta y me va a presentar en el trono y con cuerpo glorificado. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo conozco eso, ¿no? Por eso yo no los conozco, ustedes dicen, porque ustedes están haciendo lo que les da la gana. Es una religión. Tienen ciertos dones. Después vamos a ver quién da esos dones también. Ahorita vamos a tratar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo conozco del Señor. Ahora, quien piensa que se pierde,
lo más lógico es que está pensando que Dios no tiene el control. Entonces no puede decir que Dios es soberano. No puede decir que Dios predestina porque en cualquier momento lo pierde. O sea, es un Dios que se le caen las cosas, como a nosotros. A nosotros ¿sabes qué? Perder la salvación es como un padre humano que constante, un hijo, y que su papá en cualquier momento lo va a matar. O sea, es posible que alguien, yo tenía a mi papá, ¿no? Soy papá de un niño, o sea, de 3 hijos. Y uno de mis hijos está pensando en que en cualquier momento lo voy a dejar. ¿Cómo crecería? O sea, con esa inseguridad, ¿no? ¿Podría tener yo una buena relación con mi hijo de saber que yo lo voy a abandonar? Entonces, yo no le puedo decir, hijo, ámame, porque es un mandamiento. Escúchame, escúchame. Dice, el gran mandamiento, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor Ama a tu Dios Dios. con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ya, entonces Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Y yo lo amo al Señor con todo. Y después Él, fallo en algo, plum, me empuja al precipicio y pierdo la salvación. ¿Meo sádico sería? No, no. Dios no es eso, no. Yo no conozco a un Dios así. Ahora, hay un mal conocimiento de lo que es Dios. Por eso Jesús les dice, no los conozco, hacedores de maldad. Esa es la clave, ¿no? Ahora, para ir a la pregunta que me hace este Henry, ¿no? Es una buena pregunta. Pastor, ¿usted me va a jalar si yo le doy la contra con respecto a la doctrina de la salvación? No, no, no te voy a jalar. Pero preséntame argumento, ¿no? De que la salvación no se pierde. Henry, digamos tú quieres postular esa tesis, la salvación se pierde, es una tesis, ¿no? Porque ya todos sabemos que estamos en iglesia presbiteriana y creemos, y casi todas las iglesias reformadas, creemos que la salvación no se pierde. ¿Cuál sería el problema, digamos, con Henry? Henry. Sí, pastor, aquí escuchando. Sí, ¿tú en qué iglesia estás? Hazme acordar. Iglesia Presbiteriana de Católica. Jesucristo de Perú, Luz de Esperanza. Luz de Esperanza, ya. Entonces, digamos, tú enseñas algo, ¿no? ¿Estás liderando en algo? Así es, pastor. Ya. Gracias a El Dios. problema sería que tú cuando estás enseñando, empiezas a enseñar que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque toda la iglesia, ¿el pastor de tu iglesia quién es? ¿Sanguilí? No. Sanguilí. Sanguilí, ya. Sí, pastor. Sanguilí, ¿tú sabes qué él piensa? ¿Has conversado con él? Pastor, ¿usted qué cree? ¿La salvación se pierde o no? Ah, claro, él cree que también la salvación no se pierde. No se pierde. Ujú. Ya. Entonces, si tú estarías ahí y empiezas a enseñar que la salvación se pierde, ¿qué estarías ocasionando? Una contradicción doctrinal. Una división. Ujú. Claro. Ahora, no, no, no. Claro, para efecto del seminario no hay problema. Pues si tú me demuestras bíblicamente, bueno, ya te acepto, pues, ¿no? 20 te vas a sacar, porque has demostrado que la salvación no se pierde con tus textos bíblicos, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que en el seminario venimos y te adoctrinamos para cambiar tus bases. Bueno, no, no es la idea. La idea es exponer lo que el texto bíblico dice, ¿sí? Entonces, sí, si tú contradices y lo contradices bien y lo argumentas bien, está bien, se respeta tu opinión, pero demuéstrame bien, pues, ¿no? No simplemente me pongas, no, es que la salvación se pierde porque yo tuve un sueño y el Señor me dijo. Es un poco complicado. Acá en teología demostramos bíblicamente lo que es, ¿no? Y sí, bueno, es una controversia fuerte, ¿no? Después vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pero no te preocupes, El hermano Henry, sus preguntas. Sí. Pero bueno, sí, es posible que alguien no tenga,
o sea, no sepa qué decidirse, eso yo entiendo, ¿no? Pero cuando desarrollamos la doctrina, lo único que me queda es, sí, sí, es verdad, ¿no? Es demostrable, ¿no? Ahí vamos a tratar de hacer eso. Muy bien, continuamos ya. Entonces, ya hemos visto que el tema principal de las escrituras es la salvación. La palabra soterología es la palabra en griego, que viene de satería, ¿no? Que es salvación, de soter, salvador, ¿no? Al César Augusto, los romanos le decían el soter, ¿no? Él es el soter, ¿no? El salvador. Era el salvador de ellos, pues era un dios para ellos, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra, y bueno, satería y logos, estudio, ¿no? Estudio de la salvación, ¿no? Am, eh, Ahora, hay algo que nosotros debemos mencionar. ah, es importante entender correctamente la doctrina de la salvación. Una vez más, no podemos entender dos cosas, que se pierde algunos y otros, ya no importa, cada uno está en su lugar, no se puede. Hay que entender correctamente la doctrina de la salvación. Es el tema mayor de las escrituras, es el tema principal de las escrituras, o sea, es importante, es relevante. Según tu concepción de esto, el resto de teologías se acomodan a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos que entender que la salvación va relacionado con el Salvador. Si tú entiendes que la salvación se pierde, tu conocimiento de Cristo es totalmente diferente al que piensa que no se pierde. ¿Se entiende? La salvación está relacionado con el Salvador. Entonces, si tu cristología, el Salvador, ¿no? Va a cambiar si tú piensas que el Salvador pierde lo que salva. ¿Se entiende? Por favor, ¿me están siguiendo? ¿Sí? O sea, va a cambiar totalmente, ¿ya? Esta doctrina se centra en el personaje más importante de la Biblia, Jesucristo. Incluye la obra completa, escúchame, Jesucristo es el personaje, entonces incluye la obra completa de la redención divina para el hombre. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido el Salvador? A los enfermos de la casa de Israel. Porque el sano no necesita ser sanado. Entonces el Salvador, ¿para quién se aplica? A ver, eso yo quiero preguntarles. ¿Para quién aplica el Salvador? O sea, ¿cuál es la base para un Salvador? Que haya alguien que salvar, o sea, alguien que está perdido. Muy bien. Alguien que está perdido, está muriendo, está muerto, necesita ser salvado. ¿Por qué? Porque si no necesitamos un Salvador, me dejo entender. Ahora, ¿quién es ese Salvador? Ese Salvador pierde a la gente que salva, sería un mal Salvador, un Salvador mediocre, o algo extraño, ¿no? Un Dios limitado. Cuando vemos las escrituras es un Dios todopoderoso, que con el hecho, Jesús, de dar una palabra a la creación, se detiene con una palabra de él. Por eso que él dice, lo que el Padre me ha dado, yo no pierdo, están en mis manos y no pierdo a ninguno. No sé si eso tiene significado para algunos, pero imagínate ese Salvador que está salvando gente y se le caen algunos porque se portaron mal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí vamos a terminar esta parte ya para irnos al receso y venimos en la segunda parte. ¿Qué más? El personaje incluye la obra completa de la redención para el hombre pecador y alejado de Dios.
Vamos a Gálatas 1:18, por favor. Leamos Gálatas 1:18. ¿Lo leo, pastor? Hola. Se fue el internet, creo. A ver. ¿Lo leo? No, sí se escucha. Un ratito. Leamos desde el versículo 15. Sí, leo. Versículo 15 Ya. y ahí te voy diciendo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, este tema es interesante porque una de las conversiones más conocidas es la de Pablo, ¿no? Ya conocen todo, pero dice que en este texto dice, pero agradó a Dios y él revela algo para que yo, no, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué cosa significa eso? La elección, ¿Qué está pastor. diciendo con eso? ¿Ah? Hay una elección. Hay una elección. Todavía no hay llamado, pero hay una elección. Ha sido elegido desde el vientre, desde antes, y hay una predestinación para Pablo, ¿no? Y dice, y me llamó por su gracia. ¿En qué momento lo llamó? Cuando Pablo estaba asolando a la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice? Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice. ¿Por qué me persigues? Le dice, ¿no? Lo llamó por su gracia. 16, revelar a su Hijo en mí. O sea, tuvo una revelación del Hijo de Dios para que yo le predicase entre los gentiles. Bueno, el tema de consultar fue una revelación divina, ¿no? Entonces, él entiende la obra completa de la redención, pero ahora esa redención y el evangelio tiene que ser predicado, ¿no? Y esa es la labor de la iglesia, ¿no? O sea, Dios te salva para que tú le sirvas, pero en los términos que él tiene, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, ya descansamos y ¿qué hora son? Ya, 8:31, nos hemos pasado un minuto. Pero preguntas. Después vamos a ver la fuente de la salvación un poco, ¿ya? ¿Preguntas? Se entendió perfectamente, no hay falla en mi enseñanza. Eso es lo bueno. No, vamos a hacer una cosa. Descansamos, vayan, ¿no? Vayan revisando sus notas, prepárense. Y descansamos 15 minutos, regresamos 8:45, ¿está bien? 8:47 para que sea 15 minutos, ¿ya? 8:45 voy llamando y 8:47 arrancamos, ¿ya? Y preparen sus preguntas, algunos temas sobre lo que usted sepa. Con toda confianza, nadie no, que cómo es posible que no sepan, no, es que acá se viene a aprender, ¿ya? Listo, descansamos 15 minutos.